Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto que tiene la letra que dice, subiendo, 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 pero no bajando. Que también podemos cambiarlo diciendo creciendo, creciendo, creciendo y no bajando. La prédica que les voy a dar tiene como título Creciendo en mi vida espiritual. Y he tomado el pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 29. Busquemos y leamos. Decía además, así es el reino de Dios, que como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa, porque de suyo lleva fruto. La tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos que nos des sabiduría. Por favor, limpia nuestros corazones. En este momento seas propicio, papá, en verdad, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos vemos que hay tres parábolas. Una del sembrador, otra de la semilla de mostaza y esta la que hoy voy a compartir. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, una manera como enseñaba una verdad era por medio de parábolas. Y esta parábola tiene como título el crecimiento de la semilla. Crecimiento de la semilla. Como vemos, dice que el reino de Dios es igual cuando un hombre siembra una semilla, después se va, duerme, se levanta día y noche y brota y crece. Luego dice, crece hierba, luego espiga, para después grano con espiga. Y cuando está el fruto maduro, viene la siega. En una manera podemos ver que habla que el reino de Dios es como el crecimiento de esa semilla. Es muy importante entender la frase reino de Dios. Según esta frase viene de la palabra griega que significa basilea tou teu, que en la Biblia hace referencias de tres maneras. Una manera, reino de Dios, significa el gobierno total de Dios sobre todas las cosas. Otro es el reinado espiritual en la vida de los creyentes. Y otra es el reino de Dios como el reino futuro. Y en esta ocasión, si nos damos cuenta, está hablando acerca de la vida espiritual del creyente. Por eso empezamos preguntándonos, ¿cómo empieza la vida espiritual del creyente? Podemos responder, número 1, la vida espiritual del creyente empieza con la semilla. Si buscamos otra vez, dice, versículo 26, decía además, si es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla. Y la semilla viene a ser la palabra de Dios. Si buscamos en Lucas 8:11 dice, esta pues
la parábola. La semilla es la palabra de Dios. También podemos confirmar que nosotros, los creyentes, la vida espiritual de los creyentes, nacemos por la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, y dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es la palabra de Dios que inicia la vida espiritual del creyente. Por eso, como dicen Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos también ver, número 2, que la vida espiritual del creyente es un proceso. Otra vez en Marcos, capítulo 4, los versículos del 26 al 27, dice así: duerme, se levanta de día, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa, porque de suyo lleva fruto. La tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Podemos decir que es un proceso, y este proceso, en una manera, podemos también entender que es algo como una progresión, como algo perseverante. Y este proceso podemos desarrollarlo, como dice, es la palabra de Dios, es un oír la palabra de Dios continuamente. Y eso podemos encontrarlo en Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice: oyen la palabra de Dios y la retiene y dan fruto con perseverancia. También en Marcos capítulo 4, versículo 20, dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También podemos encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Si nos damos cuenta, en estos versículos está hablando de un proceso, pero empieza de oír, recibir la palabra, oír, retener la palabra, oír y guardar la palabra de Dios. Y cuando uno tiene en ese proceso actuando la palabra, dice que da fruto. Ese fruto da a entender en una manera de crecimiento, una progresión. Y vemos también las cantidades que dice 30, 60 y 100. Podemos poner un ejemplo. Quien le habla vivió mucho con miedos, viene a Cristo, lo acepté, me perdonó, pero todavía había actitud de miedo. Entonces, aplicando la palabra justo en el área que uno está pasando, tomé ese versículo que dice la palabra, no solo el versículo de Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es muy importante que aplicaba en esa área de mi vida cada día. Venían las circunstancias y aplicaba: no temas. No temas porque yo estoy contigo. Y gracias a Dios, con el tiempo en mi vida espiritual estoy creciendo. Puedo decir 70% ya los miedos
no tengo. Y podemos, último punto, podemos ver que la vida espiritual, su meta es la madurez. En el versículo 29 dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es muy importante la madurez. Esto en una manera tiene muchos sinónimos. Madurez es íntegro, madurez es ser completo, madurez también es perfección. Y eso es muy importante, que nuestra vida llegue a ese nivel de madurez. Y primero podemos ver que Dios nos pide. Si buscamos en Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Habla de madurez. Y también decía un pastor que la vida cristiana en la madurez es delicia, es un deleite. Por eso en el Salmo 119, versículo 1 dice así, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. En conclusión, podemos decir que la vida espiritual del creyente empieza con la palabra de Dios. La vida espiritual del creyente es un proceso de un oír continuo la palabra, oírla y practicarla.